Un saludo con todos. Mi nombre es Carlos Armijos. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Ambiental. Soy el encargado de esta exposición, la cual lleva de título Fitorremediación, un método para la descontaminación del suelo. Hasta hace poco, las únicas tecnologías de descontaminación del suelo estaban basadas en técnicas físicas y químicas, que en muchas ocasiones conllevan un alto costo económico, un elevado consumo de energía y sobre todo un impacto negativo que a menudo es irreversible sobre la integridad y funcionalidad del suelo. Por suerte, en los últimos años han surgido un conjunto de tecnologías biológicas para la descontaminación del suelo, entre las que se puede destacar la biorremediación, en la cual utilizan microorganismos para degradar compuestos contaminantes en el suelo, y también la fitorremediación, que es de la que yo voy a hablar, es de la que trata esta exposición, la cual se hace mediante el uso de plantas. Unos conceptos básicos antes de empezar, que es el suelo. El suelo es la capa superior de la corteza terrestre, que está compuesta por una mezcla de partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos, lo que conforma un medio ambiente muy complejo y variable. Este se formó a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales, por la acción del agua, eh, de los cambios de temperatura y del viento. Tenemos también la contaminación. Desde un punto de vista ambiental, contaminación se refiere a todo agente físico, químico o biológico que pueda alterar la estructura, el funcionamiento de los ecosistemas, modificando así las condiciones del medio ambiente. Esta contaminación, después de ser generada, puede ser nociva para la salud, el bienestar y la seguridad del humano y para la vida vegetal o animal. El suelo contaminado asimismo es un tipo de suelo que se encuentra afectado por agentes o sustancias químicas o físicas, ya sea de tipo sólido, líquido o gaseoso. Eh, Pueden provenir por acciones de tipo naturales o antrópicas que afectan la biota, ya que pueden limitar el crecimiento de las plantas y perturbar la biota edáfica y causar graves consecuencias a la salud humana y animal. La toxicidad. Eh, la toxicidad es un grado de efecto tóxico de una sustancia para organismos vivos. Es una medida que permite identificar lo nocivo que puede ser una sustancia al tener contacto con el medio ambiente, entre ellos cuerpos vegetales, animales y el ser humano. Por último tenemos lo que es la biorremediación. Biorremediación es una estrategia que proviene del concepto de remediación. Eh, La palabra bio hace referencia al uso de técnicas biológicas, las cuales utilizan el potencial metabólico de los microorganismos, así como también los tejidos vegetales de las plantas para remover o transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples. Con el uso de esta técnica se busca disminuir el daño y lograr realizar trabajos de descontaminación de aguas y suelos. ¿Cuál es la importancia de la recuperación de los suelos? El suelo es un recurso natural de enorme importancia, cuya salud está ligada a la supervivencia de nuestra especie. Por desgracia, en las últimas décadas, este recurso ha sufrido una importante degradación como consecuencia de un conjunto de amenazas como la erosión, la pérdida de materia orgánica, la impermeabilización o el sellado. Esto comprende la construcción de las viviendas, carreteras y otras infraestructuras. Otra consecuencia es la compactación, la cual se deriva de la utilización de maquinaria pesada y del sobrepastoreo, etc. También la disminución de la biodiversidad, la salinización, las inundaciones, los deslizamientos de tierras y por último, pero no menos importante, la constante contaminación. La problemática.
La alarmante problemática de los suelos contaminados se ha traducido en la contaminación progresiva a escala mundial, siendo este el resultado de un desarrollo industrial poco respetuoso para el medio ambiente. Entre las principales causas de acumulación de compuestos contaminantes en el suelo, se puede destacar las emisiones atmosféricas, los vertidos procedentes de procesos químicos industriales, el inadecuado depósito de residuos, la intensificación de la agricultura y la minería. Es importante enfatizar que el suelo nos suministra de forma gratuita un conjunto de funciones y servicios de excepcional trascendencia y recuperación económica, claro, económica y ambiental, entre los que podemos subrayar la producción de la biomasa, como es alimentos, fibra y combustible, la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de los nutrientes, la depuración del agua, la regulación de la calidad del aire, la eliminación de los contaminantes también, incluidos los gases de efecto invernadero. Por ello, sin duda, es esencial que nuestra sociedad apoye lo más posible lo que es la recuperación de los suelos degradados y en particular la remediación de los emplazamientos contaminados, para así garantizar la sostenibilidad de estos servicios para las generaciones que vendrán luego. ¿Qué es la fitorremediación? La fitorremediación es una ecotecnología basada en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes, que en la actualidad está siendo aplicada en diversos países para la recuperación de suelos contaminados, tanto con compuestos orgánicos como compuestos inorgánicos. Frente a las tradicionales técnicas físico-químicas, la fitorremediación presenta diversas ventajas, entre las que se puede destacar su menor coste económico, su aproximación más respetuosa con los procesos ecológicos del ecosistema edáfico y el hecho de ser una tecnología social, estética y ambientalmente más aceptada. Por ello, no es de extrañarse que la fitorremediación se contemple cada vez más como una alternativa medioambiental respetuosa frente a las técnicas físico-químicas. Es importante recordar que el término fitorremediación engloba una serie de fitotecnologías, diferentes, claro, sobre todo a los mecanismos fisiológicos implicados en la recuperación de los suelos. Como ejemplo tenemos una de las mecánicas en la fitoextracción, también la fitovolatilización, la fitodegradación, la rizofiltración, la fitoestabilización, etc. Esta tecnología puede aplicarse para tratar suelos contaminados, como compuestos orgánicos, como benceno, tolueno, etilbenceno, silenos, algunos solventes clorados, desechos de nitrotolueno, algunos agroquímicos, algunos pesticidas, algunos explosivos, además de compuestos inorgánicos como son el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el níquel, el selenio y el zinc. Los mecanismos de la fitorremediación. La fitotecnología se basa en los mecanismos fisiológicos de la planta, eh, mecanismos básicos, que tienen lugar en mecanismos de fitorremediación. Las fitotecnologías se basan en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas y en los microorganismos que están asociados a estas, tales como la transpiración, la fotosíntesis, metabolismo y nutrición. Dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio y el nivel de limpieza requerido, las tecnologías de fitorremediación se pueden utilizar como un medio de contención, y también se las puede utilizar como un medio de eliminación. Tecnologías de fitorremediación que se pueden utilizar como medio de contención tenemos a la rizofiltración, la cual utiliza las plantas para eliminar del medio hídrico contaminantes a través de la raíz. En la rizofiltración,
Estas plantas se cultivan de manera hidropónica. Cuando el sistema radicular de las plantas está bien desarrollado, las plantas introducen el agua contaminada con metales en donde las raíces van a absorber y van a acumular este contaminante. A medida que las raíces se van saturando, las plantas se las cosecha y se dispone para su uso final. Eh, Otra tecnología como medio de contención también tenemos la fitoestabilización. La fitoestabilización es un mecanismo que utiliza la planta para desarrollar un sistema denso de raíces que le permite reducir la biodisponibilidad y la movilidad de los contaminantes, evitando el transporte a otras capas subterráneas o a la atmósfera. La fitoestabilización permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y su acumulación en las raíces o bien por precipitación en la zona de la rizósfera. Este proceso reduce la movilidad de los contaminantes y evita su migración a algunas aguas subterráneas o al aire. La fitoestabilización es efectiva en suelos de textura fina, con alto contenido de materia orgánica. Se aplica principalmente en terrenos extensos en donde existe contaminación superficial. Esta tecnología tiene como ventajas sobre otros métodos de remediación que tiene un menor costo, es fácil de aplicar y estéticamente es agradable. Eh, Como último medio de contención, tenemos la fitoinmovilización. La fitoinmovilización provoca la supresión y la reducción de la biodisponibilidad de los contaminantes mediante la producción de compuestos químicos en la interfaz suelo-raíz, los que inactivan las sustancias tóxicas, ya sea por procesos de absorción o precipitación. Continuando con los mecanismos de la fitorremediación, eh, la tecnología de fitorremediación que se puede utilizar como medio de eliminación, tenemos a la fitodegradación. Eh, en la fitodegradación, las plantas y los microorganismos asociados a ellas degradan los contaminantes orgánicos en productos inofensivos, o bien mineralizados hasta CO2 y H2O. En este proceso, los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas producen enzimas que ayudan a catalizar la degradación. El producto de la degradación le sirve a las plantas para acelerar su crecimiento. La fitodegradación se ha empleado para la remoción de explosivos como el TNT, trinitrotolueno, hidrocarburos halogenados y pesticidas organoclorados. También tenemos la fitoextracción como un medio de eliminación. La fitoextracción o fitoacumulación consiste en la absorción de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Este mecanismo ha sido ampliamente estudiado en plantas que acumulan metales y recientemente también en plantas que acumulan materiales radiactivos. Eh, el primer paso para la aplicación de esta técnica es la selección de las especies de plantas más adecuadas que se pueda adaptar a estos metales presentes. Eh, una vez completado el desarrollo vegetativo de la planta, para el siguiente paso es cortarlas y proceder a su incineración y el traslado de las cenizas en un vertedero de seguridad. La fitoextracción se puede repetir ilimitadamente hasta que la concentración de metales en el suelo esté dentro de los límites considerados como aceptables. También tenemos la fitovolatilización. La fitovolatilización se produce a medida que los árboles y otras plantas en crecimiento absorban agua junto con contaminantes orgánicos o inorgánicos. Algunos de estos pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. La fitovolatilización se produce a medida que los árboles y las plantas de crecimiento absorben agua junto con contaminantes orgánicos e inorgánicos. Algunos de estos pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. Mediante este proceso se han eliminado contaminantes como lo son los compuestos orgánicos volátiles, benceno, nitrobenceno, tolueno, etilbenceno, mercurio, etc.
Factores importantes en los procesos de fitorremediación. Eh, Existen varias características en las cuales las plantas de un sistema fitorremediador deben contar con algunos factores importantes para alcanzar un buen funcionamiento. Algunas de estas características son la tolerancia al contaminante, que es de suma importancia que la planta pueda tolerar el contaminante y llevar a cabo su desarrollo en presencia de este. La capacidad de remediación. Se debe llevar a cabo la remediación a través de la planta, ya que este es el objetivo fundamental de la implementación de la fitorremediación. La reducción y el crecimiento. La reproducción y el crecimiento, perdón. La planta debe tener un crecimiento rápido que permita buenas tasas de remoción de contaminantes y optimizan los procesos de fitorremediación. De igual manera, es importante que mantengan su capacidad reproductiva en presencia de disturbios por medio de sucesión. También la producción de biomasa. Con mayor biomasa, la planta puede llevar a cabo una mayor remoción de contaminantes. La resistencia al estrés. Es importante que la planta pueda resistir situaciones de estrés generadas por condiciones químicas, físicas, biológicas o climáticas. Y por último, plantas nativas. En lo posible es recomendable utilizar plantas nativas para, para no alterar lo menos posible, para alterar lo menos posible el ecosistema local. Como pueden ver en este gráfico, se puede ver distintos contaminantes con una columna de nombres de plantas, distintas plantas que pueden remediar el suelo que esté contaminado con los contaminantes que se ve allí. Y ahí está el efecto que producen las plantas en el suelo. Continuando, tenemos las ventajas y las desventajas de esta tecnología, que es la fitorremediación. Como ventajas tenemos que se puede realizar de forma in situ como de forma ex situ, o sea, en un lugar determinado, o sea, en una extensión de terreno, o ex situ, o sea, se puede hacer una muestra de tierra, que es la que van a descontaminar, a la que van a hacer la recuperación, y lo puede hacer en un laboratorio o un lugar aparte. Es una tecnología sustentable, es de bajo costo, no requiere personal especializado para su manejo, no requiere un consumo de energía, solo requiere de prácticas agronómicas convencionales. Se puede emplear en agua, en suelo, en aire y en sedimentos, y permite el reciclado de recursos, agua, biomasa, metales. Como desventaja tenemos en especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso realmente lento. Eh, el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. En el caso de la fitovolatilización, los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente al ambiente. No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras, entonces escoger un tipo de planta para según el tipo de contaminación que se tenga es muy importante. En el sistema de acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas, tales como los mosquitos. Como conclusiones tenemos, la fitorremediación es una tecnología viable, eficiente y útil para la limpieza de suelos contaminados. Eh, es posible identificar los efectos positivos de la presencia de las plantas, pero no se conocen los mecanismos de fitorremediación, tampoco el desempeño y la ponderación de las etapas en donde los contaminantes son absorbidos y transformados hasta su destino final. Estos conocimientos permitirán proponer soluciones a los problemas de la contaminación y a la eventual recuperación de los suelos.